Prepárate, porque lo que vas a escuchar desafía toda lógica. Ocurrió en Torremolinos, en la Costa del Sol, el 6 de junio de 2023. Y lo que la policía encontró en un dúplex de la calle García de la Serna no solo perturbó a los investigadores, también cambió para siempre la forma en que se veía un caso que había estado sin resolver por casi una década. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque la historia que estás a punto de conocer no es solo un crimen más, es un laberinto de desapariciones, misterios, identidades ocultas y secretos enterrados, literalmente. Ese día, un grupo de policías entró al dúplex que buscaban. Agentes especializados utilizaron un sistema de rayos X para observar lo que había detrás de las paredes. Miraron por todas partes: la cocina, el baño, las habitaciones, el techo, los pisos. Pero lo hallaron finalmente en el fondo del vestidor. Ahí estaba. Con ayuda de los inquilinos, comenzaron a romper a martillazos el muro de ladrillos hasta que sacaron una gran caja de madera parecida a un ataúd. Al abrirla, surgió un olor fortísimo que irritó sus ojos y sus narices. El interior de la caja estaba repleto de cal. Tratando de tapar sus rostros, la fueron removiendo. Debajo encontraron una bolsa de plástico negra que contenía el cuerpo sin vida de una mujer. Sobre su torso había un ramo de flores marchitas y un cuchillo con sangre seca. Días después, la policía científica hizo la prueba de ADN y confirmó lo que todos temían. El cuerpo pertenecía a Sibora Gagani. ¿Quién era ella? ¿Y cómo terminó en ese lugar tan recóndito y misterioso? Antes de desaparecer, Sibora Gagani no era solo un nombre en un expediente. Era una persona real, con sueños, familia, y una historia que nadie sospechaba terminaría escondida detrás de una pared. Si estás listo, comencemos a descubrir quién fue realmente. Sibora había nacido en 1992 en Albania, pero creció en Italia, en la pequeña ciudad costera de Nettuno, cerca de Roma. Su familia la recordaba como una joven dulce, alegre y con un gran corazón. Amaba a los niños y soñaba con ser maestra. Pero la vida no siempre le dio facilidades. Provenían de una familia humilde, y desde muy joven, Sibora trabajó para ayudar en casa, en heladerías y hasta en el mundo del modelaje, donde le gustaba posar y sentirse libre. En 2009, con apenas 17 años, Sibora conoció a un hombre mayor que ella, Marco G.R., un carpintero italiano de 31 años. Al principio, su relación fue vista con buenos ojos. Compartían comidas familiares y parecían enamorados. Marco era considerado protector y atento. Cuando ella terminó el instituto, decidieron mudarse a España, buscando mejores oportunidades. En 2011 llegaron a Torremolinos, en la Costa del Sol, con ilusiones intactas y muchas ganas de empezar de cero. Sibora consiguió trabajo como camarera. Marco también encontró empleo, aunque con el tiempo la estabilidad que prometían esos trabajos se desvaneció. Ella trabajaba jornadas interminables, estaba agotada, estresada, y empezó a mostrarse menos radiante que antes. Pero lo que realmente marcó un antes y un después en su vida fue lo que vino después. Lo que parecía un amor joven y lleno de esperanza, con el paso de los años se volvió enredado en problemas, contradicciones y finalmente en una desaparición que nadie logró explicar por casi 10 años. Hasta que su nombre volvió a aparecer en los titulares de los medios. Por una razón que nadie podría haber anticipado. Lo que parecía una nueva oportunidad, pronto se convertiría en un descenso sin retorno. Después de conocerse en Italia y comenzar una relación intensa, Sibora y Marco tomaron una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Ya no vivirían en Nettuno. Decidieron mudarse juntos a España, a un lugar que muchos ven como sueño vacacional, pero que para ellos sería escenario de su peor pesadilla. Llegaron a Torremolinos, en la soleada Costa del Sol, con ilusiones intactas y la esperanza de un futuro mejor. Era 2011. Allí, en un pequeño piso, empezaron su vida en común. Al principio, parecían encajar con el ritmo de la vida costera. Sibora consiguió empleo como camarera. Marco también encontró trabajo. Parecía que al fin estaban construyendo algo estable fuera de Italia. Pero la realidad no tardó en golpear. La estabilidad económica prometida nunca llegó. Sibora trabajaba largas jornadas, pero seguía luchando para llegar a fin de mes. Las cuentas parecían nunca cuadrar. La pareja empezó a sentir la presión de la precariedad, y con ella la frustración y el estrés crecieron. Si crees que las dificultades económicas solo afectan a una parte de la historia, espera,
porque lo que viene ahora voltea por completo la narrativa. Un día, Sibora llegó a casa con 25.000 euros en efectivo en la mano. No era un golpe de suerte, ni un ahorro normal. Era una cantidad de dinero enorme para dos jóvenes tratando de sobrevivir en una nueva ciudad. Cuando Marco le preguntó de dónde venía ese dinero, ella respondió que se lo habían prestado unos usureros albaneses que había conocido en el bar donde trabajaba. Era una banda que, según algunos, actuaba como una mafia a lo largo de la Costa del Sol, ofreciendo préstamos a cambio de servicios o pagos imposibles. Esa decisión cambió el rumbo de sus vidas. Lo que para otros podría haber sido una ayuda temporal, pronto se transformó en una soga alrededor del cuello. La economía familiar colapsó. Las tensiones aumentaron. Las discusiones eran cada vez más frecuentes. La relación que había nacido entre sueños y planes terminó marcada por la presión de las deudas y por un ambiente que se volvía cada vez más oscuro y tóxico. No era solo una pareja con problemas económicos. Parecía una relación atrapada en un círculo de miedo, estrés y decisiones peligrosas. Lo que debía ser una nueva vida en un lugar hermoso, se convirtió en el preludio de una historia que nadie podría haber anticipado. Hasta aquí, su mudanza a España era una historia de amor y supervivencia, pero algo estaba a punto de romperse. Ella trabajaba largas jornadas. Él intentaba sostener su propio empleo, pero el dinero nunca alcanzaba. Las tensiones económicas entre parejas pueden ser profundas, pero lo que vino después no fue solo una discusión de cuentas. Fue un secreto que los atrapó para siempre. Para muchos, aceptar ese préstamo fue una jugada desesperada para intentar salir de los problemas económicos. Pero no tardaron en llegar las llamadas amenazantes, la presión y las deudas que parecían multiplicarse. La relación de la pareja se fue tensando, la frustración económica se volvió miedo, y el miedo, una sombra constante en su día a día. Marco, en su intento por generar ingresos extra, empezó a meterse cada vez más en negocios peligrosos, incluso relacionados con sustancias ilícitas. Por momentos, su comportamiento se volvió más errático. Y mientras la pareja se hundía en discusiones sobre dinero y deudas, la ilusión de una vida mejor parecía desvanecerse. Era como si la decisión de aceptar ese préstamo, que parecía una salida en el momento, hubiera abierto la puerta a un abismo emocional y económico del que no podían escapar. Y lo que antes era una historia de amor juvenil comenzó a verse como una madeja cada vez más enredada, con consecuencias que nadie podía prever. Lo que siguió fue el silencio más absoluto. Era el 7 de julio de 2014, apenas unos meses después de haber vuelto a Torremolinos, tras haber roto con su novio. Esa mañana nadie la volvió a ver con vida. No contestó mensajes, no respondió llamadas, no fue a trabajar, y su teléfono quedó apagado. Lo que sí quedó fue su vida cotidiana intacta en el piso donde vivieron juntos, su ropa, sus maletas, su cepillo de dientes, como si simplemente se hubiese desvanecido. Pero algo era aún más inquietante. No había ningún síntoma de salida voluntaria, ni huellas de forcejeo, ni una pista clara de a dónde había ido. La familia de Sibora vivía en Italia, y sus padres estaban desesperados por noticias. Ella solía hablar con ellos con regularidad, y de pronto, nadie sabía nada. Investigadores y policías rastrearon cada rincón. Tuvieron que considerar varias posibilidades. ¿Había huido voluntariamente? ¿Había sido víctima de un crimen? ¿Se había perdido en el camino? Pero nada encajaba. Su desaparición era un misterio absoluto. Durante casi 9 años, la búsqueda continuó, interrumpida solo por la ausencia de pruebas sólidas. No había cuerpo, no había evidencia forense, no había cierre. Y mientras tanto, la sospecha inevitable recaía sobre el último hombre que habló con ella antes de desaparecer, Marco, su exnovio. Marco fue siempre una figura presente en las investigaciones. Él era la última persona que había tenido contacto con ella, y cuando la policía consultó con su familia, todo indicaba que algo había pasado en ese hogar de Torremolinos. Las autoridades españolas incluso colaboraron con la policía italiana, pero incluso con esa ayuda, el caso de Sibora se convirtió en uno de los más frustrantes y enigmáticos de la Costa del Sol. Durante años, cada pista se enfrió, cada esperanza parecía desvanecerse. Y mientras su familia vivía en la incertidumbre, Sibora Gagani se convirtió en un nombre más en la lista de desaparecidos sin resolución.
Años después, un hecho totalmente inesperado provocó un giro que nadie pudo anticipar. Un giro que relacionaría este caso con el de otra mujer asesinada en Torremolinos en 2023. Una mujer llamada Paula Martín. Lo que iba a descubrir la policía cambiaría todo lo que creíamos saber sobre la desaparición de Sibora. Pasaron casi 9 años desde que Sibora desapareció sin dejar rastro, y el caso se había enfriado. Hasta que, el 17 de mayo de 2023, la policía de Torremolinos recibió un aviso que cambiaría todo. Esa tarde, los servicios de emergencia acudieron a un edificio donde se habían oído gritos desgarradores. Cuando los agentes entraron, encontraron una escena brutal. Una mujer joven, rodeada de un charco de sangre. No respondía. Había sido apuñalada varias veces. La víctima se llamaba Paula Martín, tenía 28 años y vivía en la misma localidad en la Costa del Sol. Paula era madre de familia y tenía una vida relativamente tranquila hasta ese momento. Pero el hombre con quien ella tenía una relación estaba allí, y fue rápidamente señalado como el principal sospechoso. Su nombre, Marco G.R., el mismo hombre que había sido la pareja de Sibora en 2014. Marco fue arrestado ese día por su presunta responsabilidad en el asesinato de Paula. Según las investigaciones, la muerte de ella fue violenta y brutal, con múltiples puñaladas, lo que llevó a la policía a considerar un posible caso de violencia de género. Y aquí ocurrió algo que nadie esperaba. Mientras lo llevaban por los pasillos de la comisaría, Marco vio un póster de desaparecidos con la foto de Sibora. En ese momento, el hombre, que hasta entonces había permanecido en silencio, soltó una confesión espontánea. Ella está enterrada en la casa donde viví con ella. Dijo que estaba escondida entre las paredes del apartamento que habían compartido años atrás. No hubo una confesión formal ante juez o abogado en ese momento, pero esas palabras llevaron a la policía a reabrir la investigación de Sibora. Los agentes hicieron varias inspecciones al piso en el barrio de El Calvario, donde la pareja había vivido en 2014. Usaron microcámaras, perforaron paredes. Finalmente, emplearon tecnología de rayos X para detectar cambios en la densidad de los muros. Lo que descubrieron fue perturbador. Debajo de un tabique aparentemente normal, había un espacio oculto que no correspondía con la estructura original del edificio. Los policías derribaron la pared y encontraron una caja de madera sellada, lleno de cal y bolsas de plástico. Todo apuntaba a que los restos eran de Sibora Gagani, y posteriormente las pruebas de ADN confirmaron que efectivamente era ella. Este hallazgo no solo vinculó los dos casos, sino que abrió un interrogante aún más profundo. ¿Cómo pudo pasar desapercibido durante casi una década? Y más importante aún, ¿qué relación real había entre las dos víctimas y su presunto asesino? Este descubrimiento no solo reabrió un caso frío, sino que también llevó a que se considere a Marco en proceso judicial por asesinato con agravantes y ocultación de un cadáver, temas que todavía se están dirimiendo en los tribunales. La investigación forense reveló además que el cuerpo presentaba múltiples heridas de arma blanca, lo que sugiere que Sibora había sido apuñalada. Los investigadores también descubrieron que esta pared oculta fue construida de manera impecable, por lo que nadie, ni los inquilinos que vivieron posteriormente allí, sospechó jamás que había algo detrás. Y es posible que nadie lo hubiese descubierto jamás, si Marco no hubiera sido arrestado por otro crimen. Si no hubiera pasado por delante de ese cartel, si no hubiera tenido ese momento de arrepentimiento o desesperación. Ese hallazgo no solo cerró un capítulo de casi una década sin pistas, sino que también arrojó luz sobre cómo una vida pudo perderse sin dejar rastro, hasta ahora. El caso de Sibora no se ha acabado con el hallazgo de sus restos. Los tribunales de Torremolinos han ordenado que el juicio por el asesinato y la ocultación del cadáver siga adelante con jurado popular, un proceso que sigue su curso en 2025 y 2026. Marco R. ya está programado para ser juzgado por el crimen de Paula, y la justicia también ha decidido que el caso de Sibora pase a juicio con jurado, donde se decidirá si fue él quien asesinó y ocultó a Sibora. Pero cuando por fin parecía que la verdad había salido a la luz, la versión del principal sospechoso volvió a sembrar confusión. Tras el hallazgo del cuerpo de Sibora Gagani emparedado en su antiguo apartamento, quedó claro que el caso no sería sencillo de cerrar. A diferencia de la muerte de Paula, donde las pruebas señalaban directamente al agresor, la historia de Sibora estaba llena de matices.
especialmente por lo que él mismo ha llegado a decir en distintos momentos. La versión de Marco ha sido contradictoria y compleja. Por un lado, cuando fue interrogado por la desaparición de Sibora, reconoció que él mismo había emparedado el cuerpo detrás de un muro en el piso que compartieron, y que fue él quien dio la pista clave a la policía sobre su ubicación. Pero no ratificó eso de manera formal en sede judicial, y ha negado en distintos contextos ser el responsable directo de la muerte de Sibora. En una carta enviada al juzgado, Marco aseguró que desde que ingresó en prisión ha tenido una relación cercana con Dios y siente un profundo arrepentimiento. En ese documento, afirmó que quería explicar lo que ocurrió realmente y describió los hechos de la muerte de Paula, culpándose por una pelea en la que dice que ambos estaban bajo la influencia de sustancias, aunque su versión de Paula también cambia algunos detalles según cómo lo ha contado. Sobre Sibora, Marco ha presentado una historia aún más compleja. En un momento dijo en sede judicial que no fue él quien mató a Sibora, sino que ella fue asesinada por miembros de la mafia albanesa con quienes ella había tenido problemas por una deuda, y que él supuestamente solo ocultó el cuerpo por miedo. Aseguró conocer nombres de algunos de estos presuntos implicados, pero se negó a revelarlos ante la justicia cuando se le preguntó directamente. En otro momento, se ha defendido diciendo que no tenía intención de matar y que incluso actuó en legítima defensa, aunque estos argumentos están siendo investigados y contrapuestos con las pruebas recopiladas por la policía. En algunos interrogatorios, afirmó que no recordaba bien los hechos porque estaba bajo la influencia de drogas y que solo quería relatar su versión de los hechos ante el juez. Este mosaico de versiones ha generado dudas serias entre fiscales, abogados y familiares de las víctimas, porque no hay una confesión clara y directa sobre la muerte de Sibora. Ha negado repetidamente su responsabilidad directa, pese al hallazgo forense y la relación de hechos. Su argumento de miedo a la mafia no ha sido respaldado con nombres ni evidencias concretas. A nivel judicial, el caso sigue su curso. La justicia en Torremolinos ha acordado juzgar a Marco ante un jurado popular por el asesinato y ocultación del cadáver de Sibora, además del juicio ya programado por el asesinato de Paula en marzo de 2026. Todo esto plantea preguntas inquietantes. ¿Está intentando Marco minimizar su responsabilidad para no enfrentar la pena máxima? ¿O realmente hay elementos desconocidos que él no ha querido revelar? ¿Podría haber más implicados o factores que aún no conocemos? Lo que sí está claro es que su versión no coincide del todo con los hechos forenses y con la lógica policial, y por eso el caso no se cerrará sin un juicio y una sentencia definitiva. Después de casi una década de silencio, incertidumbre y preguntas sin respuesta, el mundo finalmente supo qué le pasó a Sibora Gagani, la joven que desapareció en 2014 y cuyo caso había quedado congelado durante años. Hoy, la justicia sigue su curso. El hombre acusado, el mismo que está siendo juzgado por otro asesinato ocurrido en 2023, también enfrentará un tribunal con jurado popular por la muerte de Sibora. Más allá de los procedimientos legales, la historia de Sibora es un grito silencioso sobre la importancia de no ignorar a quienes desaparecen, sobre cómo una vida puede perderse en la oscuridad sin que muchos se den cuenta. Una joven de 22 años, con familia, sueños y una vida por delante, merecía algo mejor. Y aunque hoy sabemos qué pasó, aún quedan preguntas en el aire. ¿Qué podría haber cambiado si alguien hubiera escuchado las señales antes? ¿Qué historias similares siguen ocultas detrás de muros casi perfectos? Lo único seguro es esto: Sibora ya no está sola en el silencio. Su verdad salió a la luz. Su familia puede llorarla, abrazarla en memoria, y el mundo la conoce ahora. No como un número en una lista de desaparecidos, sino como una persona cuya historia exige justicia. Y aunque la justicia aún no ha terminado, la memoria de Sibora vive en cada pregunta sin resolver, y en cada voz que decide no ignorar un caso olvidado. Esto es todo por el momento en el caso de hoy. Y si te gustó el video, no olvides apoyarnos con tu me gusta y suscribiéndote al canal, porque entender el poder es el primer paso para no caer bajo su control. ¡Nos vemos a la próxima!